Muy bien, bienvenidos a la última clase de esta materia que estamos estudiando. Es la cuarta clase del Espíritu Santo. Hoy cerramos este ciclo solo del Espíritu Santo. En agosto vamos a concluir con los pasos 9 y 10, que son los dos últimos de este discipulado. Recordando que el 28 de agosto, ese domingo, Dios mediante, tendremos bautismo aquí en el templo central. Yo quiero felicitarles, agradecerles por conectarse, por ver estos videos, por tomar apuntes, por releer después todo el material. Sin lugar a dudas, un aprendizaje enorme, enorme que estamos logrando con la ayuda del Señor. Bien, vamos a compartir pantalla para abordar la temática de hoy. Como ustedes podrán ver, hoy día vamos a hablar, vamos a conversar sobre los propósitos y resultados del bautismo del Espíritu Santo. En las tres clases anteriores hemos visto aspectos muy profundos, como por ejemplo que el Espíritu Santo es Dios, que también es una persona. Vimos también el Espíritu Santo cómo comenzó a actuar en el Nuevo Testamento antes de Pentecostés. También vimos cómo el Espíritu Santo capacitó a la iglesia en Hechos capítulo 2 y la evidencia física inicial, que es el hablar en lenguas. En la clase anterior vimos varios términos, vimos varias expresiones que nos permitían, entender el mover del Espíritu Santo en el primer siglo. Pero hoy, viendo desde Pentecostés hasta el día de hoy, vamos a analizar bíblicamente cuáles son los resultados y el propósito de tener esta maravillosa experiencia. Y que el Señor nos ayude. En primer lugar, tenemos que señalar que uno de los resultados que se espera o que se obtiene cuando somos investidos de poder, cuando somos llenos del Espíritu Santo o cuando somos bautizados en Él, recibimos poder para testificar. Eso lo encontramos en este famoso versículo. Yo creo que cada uno de nosotros se lo sabe de memoria. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy interesante analizar este versículo porque encierra tremendas verdades y tremendos propósitos. Lo primero es que Lucas señala que recibiríamos poder. Y ese poder, la palabra que se utiliza ahí para poder es dinamis, es decir, dinamita. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, se ejerce un poder sobrenatural que nos capacita, que nos transforma, que regala en nosotros dones maravillosos para un propósito. Recordemos que el Espíritu Santo, buscar el bautismo, no se trata de buscar solo una experiencia, sino que es mucho más que eso. Es vivir guiados todos los días por la persona del Espíritu Santo. Cuando este poder haya descendido sobre vosotros, dice Lucas, me seréis testigos. Y aquí hay algo muy interesante porque
Hay un orden. Primero se tiene que recibir para poder hacer. Y creo que es de lógico pensamiento en la actualidad también plantearnos de esta manera. Antes de ejercer una profesión, tenemos que capacitarnos, tenemos que recibir instrucción. De lo contrario, no tendríamos las herramientas para poder desempeñarnos en tal o cual función. Pero el Buenas Espíritu, noches. hola, buenas. Pero el Espíritu Santo, Difíciles. cuando viene sobre la vida del creyente, nos capacita con poder para ser testigos. Y esa palabra testigos no es alguien que mira un episodio y cuenta de ello solamente, sino que se utiliza la palabra mártir. Alguien que está dispuesto hasta morir sosteniendo una verdad. Y para ejercer ese tipo de vida, claro que se requiere el poder sobrenatural de Dios. Por eso vemos en el libro de los Hechos que muchos discípulos, que muchos apóstoles, que muchos cristianos eran capaces de soportar tanto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les investía, les capacitaba, les ayudaba. Y ese Espíritu Santo está tan cercano y tan disponible hoy día también. Una identidad pentecostal viene con un fuerte llamado misionero, es decir, el Espíritu Santo asociado directamente a la función de que usted y yo podamos ser testigos de Jesús. Nos dio la señal para hablar en nuevas lenguas con un fin misionero, para que otros puedan escuchar las maravillas de Dios. Y recordemos que esta expresión es de Lucas, también se llama expresión lucana, que para Lucas las nuevas lenguas eran lenguas terrestres de otros países y que traía como consecuencia que personas nativas en sus idiomas escucharan las maravillas de Dios. Acá hay algo muy interesante porque esta función de los discípulos de ser testigos sería en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ya hasta lo último de la tierra. Y muchos piensan que lo último de la tierra es Chile. Sí, es verdad, pero lo último de la tierra, del mundo conocido hasta esa época, era España. Y Hechos, el libro de los Hechos, nos da evidencia que el Evangelio llega hasta lo último conocido del mundo de ese entonces. Entonces, vemos que se cumplió no solo la promesa, sino que el propósito por el cual el Espíritu Santo fue derramado para ser testigos en toda la tierra. Si nosotros eh, trasladamos esa verdad espiritual a nuestro tiempo presente, no es muy distinta. El Espíritu Santo es el mismo, nos quiere capacitar, nos quiere enseñar, pero también nos quiere investir de poder para que su iglesia cumpla el rol misionero por excelencia que Jesús estableció para nosotros. De hecho, antes de que Jesús ascendiera, les pida a los discípulos: quédense en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Jesús tenía muy claro que sin el Espíritu Santo la iglesia no podía avanzar. Y ese poder sigue estando disponible, sigue siendo eficaz el día de hoy. Yo espero que estas 4 clases despierten en usted la necesidad de volver a creer, de conocer más al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo conocemos más? Cuando estudiamos más de su doctrina, cuando leemos más la palabra y cuando nos abrimos a creer que todo lo que ocurrió en el libro de los Hechos, Dios lo puede hacer
en su iglesia en este tiempo. No diga que somos pentecostales si no estamos participando activamente en la evangelización y misiones. Por eso hemos recibido el Espíritu de Dios, para que el evangelio sea predicado en todo el mundo. En el ámbito evangélico hay distintas denominaciones, ¿cierto? Los metodistas, los bautistas, anglicanos, presbiterianos, etc. Y también están los pentecostales. Y se han intentado hacer muchas caricaturas de cada una de las denominaciones, y a los pentecostales se les dice de esa manera, diferenciándolos de los demás, porque creen en la manifestación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sigue siendo activo hoy día, y esto de pentecostal viene de Pentecostés, que abrazamos esta experiencia de llenura, pero no podemos identificarnos solo con ese aspecto del pentecostalismo, si no estamos evangelizando, si no estamos compartiendo el evangelio con aquellos que no lo conocen, si no estamos enviando misioneros para que abran campo donde no lo hay, no estamos siendo verdaderos pentecostales. ¿Cuáles son los resultados del bautismo del Espíritu Santo? Y esto es muy interesante, porque vamos a repasar, vamos a descubrir, vamos a analizar la obra maravillosa que para el tiempo presente sigue estando disponible. Avancemos. El Espíritu Santo trae como resultado a todo creyente. No es exclusivo para los pastores, no es exclusivo solo para los que enseñan, sino que la Biblia dice que estas señales seguirán a todos los que creen. Y en el libro de los Hechos vemos que los cristianos, no fue Ananías quien visitó a Saulo y en el nombre de Jesús impuso sus manos y fue sano. No fueron distintos cristianos que creyendo en el evangelio hicieron cosas extraordinarias. Y sí, el Espíritu Santo añade a la iglesia, añade al cuerpo de creyentes, y yendo más hacia la chica, puede darle a usted y a mí el poder para realizar milagros. Y distinto tipo de milagros. Vamos a leer algunas manifestaciones milagrosas que solo vemos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, diversidad de lenguas, eso está en el capítulo 2, versículo 4, 10:46 y 19:6. También profecía en el 11, 27 y 28. Es decir, el Espíritu Santo puede darnos esa capacidad sobrenatural para saber de parte de Dios lo que ha de ocurrir más adelante. Nos da palabra de ciencia. Y aquí vemos el relato de Ananías y Zafira, cuando ellos dos, este matrimonio calladito, no dio todo lo que se habían comprometido a dar, y Dios utiliza a Pedro y pone palabra de ciencia en él. Este milagro lo pone en él, que es poner en el conocimiento de Pedro solo lo que Dios sabe. Y vemos que ese accionar está en el libro de los Hechos. Y yo, queridos hermanos, este don o este milagro lo he visto en el tiempo presente. Cuando Dios ministra y cuando el Espíritu Santo capacita a un siervo, a una persona, para decir exactamente lo que está viviendo un hermano y qué debe hacer para volverse a Dios. También encontramos palabra de sabiduría, está en el capítulo 4, versículo 8 al 13. Sanidades, capítulo 3, del 1 al 10.
exorcismos, también está esta liberación producida por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Resurrección de muertos, 9:36 al 42. Yo no sé si usted ha sido testigo de esto. Usted puede decir, no, eso es imposible. Pero usted me creería si yo le dijera que en las iglesias de Colombia esto ocurre en la actualidad. Sí, eso da cuenta de que la vigencia del mismo poder del Espíritu Santo en el libro de los Hechos está vigente hoy día para su iglesia. Tal vez usted se preguntará, pero ¿por qué eso no ocurre acá? ¿Por qué no vemos más de estos milagros? Yo creo que si su iglesia, si usted y yo nos atrevemos a sumergirnos en su palabra, a creer en ella y a vivir conforme al Espíritu Santo espera que vivamos, cada uno de estos milagros también podremos verlos. ¿No fue Jesús quien dijo en el Evangelio de Juan, yo voy al Padre, pero ustedes mayores obras que las que yo he hecho van a hacer? Sí, la misma potencia, el mismo poder, la misma persona divina actuando en Jesús es la que también actúa en nosotros. Visiones, la visión de Pedro, y también en el tiempo presente se experimentan este tipo de visiones, liberaciones milagrosas. Aquí vayamos, por ejemplo, cuando Pedro escapa de la cárcel, los ángeles le abrieron las celdas, pasó entre medio de los soldados, nadie se dio cuenta. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, el Espíritu Santo, cuando guía a los suyos, hace de manera sin igual. Transporte milagroso. ¿A qué se referirá esto? A un Transantiago que funcione, a una red de metro que cobre barato, a buses que sean súper cómodos y nos lleven de aquí para allá en menos del tiempo que nosotros creemos que nos vamos a demorar. No. Este relato, capítulo 8, 39 y 40, habla de cuando Felipe le está predicando al etíope en el desierto. Y esta persona cree, miren, la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Felipe al desierto, lo mismo que hizo con Jesús, y le puso junto al carro de una famosa reina. Y quien iba adentro era este etíope, encargado de los asuntos de la reina de Saba. ¿Y qué pasó? Que Felipe se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Ese fue más o menos el diálogo. Y aquí le dice, estás hablando de Jesús y que Jesús murió, resucitó, y le explicó tan bien el plan de salvación que el etíope le dice, ya mira, 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 aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, un paréntesis, el bautismo en agua es un acto de obediencia, es un acto de fe, es un acto en el que yo decido rendir mi vida al Señor y dar testimonio público, aunque me sienta muy imperfecto, aunque me sienta poco preparado, Dios me pide que obedezca para luego entender y vivir el proceso que solo Él puede causar en mí. Bueno, lo bautiza, sigue su camino y la Biblia dice que el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo teletransportó y lo puso en otra región llamada precisamente Azoto. La palabra griega que se utiliza ahí es la misma que se ocupa para el arrebatamiento de la iglesia. Como que lo arrebató, ¡pum!, y lo puso en otro lugar físico. Eso hace el Espíritu Santo. Yo cuando voy muy atrasado a un lugar, medio en broma, medio en serio, comienzo a pensar, ¿qué pasaría si yo le pidiera al Señor que lo mismo que vivió Felipe, lo pueda vivir? Que me teletransporte.
¿Podrá ocurrir eso? Si es para los propósitos del Señor, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. Hace un tiempo atrás, unas hermanas pentecostales, no de nuestra iglesia, sino de una línea más tradicional y que buscan la llenura constantemente, me contaron de esta experiencia, que la vivieron, que se encontraron en un lugar y después de haber orado, estaban en otro. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, si ocurrió con Felipe, yo creo que también puede ocurrir. A ver, pero ahí estamos hablando de algo imposible, porque las leyes de la física, las leyes de la gravedad y cuánta cosa más, sí, son cosas imposibles. Pero todo lo que nosotros hemos visto acá de los milagros que el Espíritu Santo hace, son cosas imposibles. De hecho, la definición de milagro, ¿saben cuál es? Es la acción que solo Dios provoca para revertir una situación. Esa es la definición de milagro. Y yo creo que cada uno de estos aspectos que vemos en el libro de los Hechos pueden replicarse en la iglesia del tiempo presente. El asunto es si estos milagros o manifestaciones van a glorificar el nombre del Señor y si el Señor los va a utilizar para que su nombre sea predicado. Recuerden, sin evangelismo no hay Espíritu Santo. Y Felipe se teletransportó a la región de Azoto para seguir predicando la palabra. Es muy, muy interesante. Y también milagros inversos. Estamos hablando aquí del episodio de Ananías y Zafira, que quita la vida de este matrimonio por algo terrible que al Espíritu Santo le ofendió muchísimo. Es decir, una acción sobrenatural de parte de Dios que al parecer no trajo un beneficio para estas personas. Por eso se habla de un milagro inverso, sino que Dios dice la palabra que ahí mismo cayeron muertos. Wow. Es terrible. Recuerden que Dios o el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios, Él todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo ve. En tercer lugar, el resultado del bautismo del Espíritu Santo es otorgar un ministerio a la iglesia. Un ministerio. La palabra ministerio hoy día está muy, muy sobrevalorada. Está muy mal utilizada. De hecho, cuando pensamos en ministerio, pensamos en cargos grandes, como Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, que ve todos los dineros del país, pero la palabra ministerio significa servicio. Miren qué paradoja. Y ha dado el Espíritu Santo como resultado de esta experiencia sobrenatural la instrucción para que la iglesia sirva. El Espíritu Santo fue dado para beneficio personal del creyente, para capacitarlo para el servicio. ¿Y cuál es ese servicio? Testificar y obrar milagros. Para eso fue dado el Espíritu Santo. No solo para producir un cambio en la vida interna, no solo para transformar nuestro carácter, no solo para darnos el fruto que vemos en Gálatas capítulo 5, sino que también para que podamos servir con autoridad y con poder. Me encanta conocer la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque es ilimitada, ilimitada. El Espíritu Santo capacita para dar dirección en asuntos de gobierno de iglesia. Sí. Y para darle estímulo, sabiduría y dirección. De hecho, en el capítulo 5, cuando vemos que se tiene que escoger a pastores, a nuevos ministros,
o hacer la voluntad de Dios en asuntos administrativos, vemos que el Espíritu Santo hace oír su voz. En Hechos capítulo 15 se nos dice que nos ha parecido bien y al Espíritu Santo acordar lo siguiente. Cuando Pablo y Bernabé fueron al ministerio, a las misiones, ese pasaje dice, y el Espíritu Santo habló diciendo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a los que lo he llamado. Es decir, nos capacita. Si vamos a buscar el Espíritu Santo, es para buscar su capacitación sobrenatural, para servir a la iglesia. El Espíritu Santo no es solo un don para testificar, no, es mucho más que eso. Por eso encasillar la obra del Espíritu Santo es muy peligroso, hermanos. Tal vez usted dice, no, yo no me atrevo a pedir por el bautismo del Espíritu Santo porque esto de hablar en nuevas lenguas, no sé, no lo creo, tal vez no es para mí. No, cuidado con pensar en eso o de esa forma, porque estamos minimizando la obra potente que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros. Bíblicamente hemos visto las 3 clases pasadas que la evidencia inicial, la evidencia que demuestra que una persona ha sido llena con el poder de Dios es hablar en nuevas lenguas. Es un milagro al oír y eso trae como consecuencia una seguidilla de hechos más asombrosos. Poder para realizar milagros y para servir eficazmente en la iglesia local. ¡Wow! Entonces, ¿cómo no anhelar una visitación especial de su Santo Espíritu en este tiempo? ¿Cómo no anhelar que la iglesia en esta última era de la historia pueda predicar como nunca antes y muchos puedan rendir sus vidas al Señor? Si pensamos en el bautismo del Espíritu Santo o en su llenura, automáticamente tenemos que asumir qué implica eso. Y es una función activa de la iglesia para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, diría Pedro. Sigamos. En cuarto lugar está el hablar en lenguas. Es un fenómeno observable porque da cuenta de un hecho sobrenatural en el que el Espíritu Santo llena al creyente. La clase pasada vimos que el hablar en lenguas ocurre después de la llenura. Vimos también que nosotros no podemos anticiparnos a este hecho. Es decir, no podemos ayudar al Espíritu Santo para que esto ocurra. No. Primero, Él nos visita, nos llena y comenzamos a hablar en otras lenguas según el Espíritu nos da que hablemos. Y eso implica la idea clara de que nuestra cooperación en este proceso no es poner trabas, sino que si el Espíritu Santo comenzó a llenarnos, nosotros debemos dejarlo fluir, fluir, fluir. Es maravilloso, porque no es la única experiencia, sino que es solo el comienzo. Quienes predicamos o enseñamos sobre el Espíritu Santo en este tiempo en la iglesia, estamos muy conscientes que no estamos buscando solo una experiencia inicial. Estamos buscando que el poder de Dios se manifieste en la vida de cada hermano y hermana, que ese poder transforme nuestra forma de pensar para actuar de manera distinta, que ese poder nos impulse a servir en la iglesia local con la capacidad sobrenatural que da el Espíritu Santo, que ese poder nos impulse a hablar a otros del Señor, porque de lo contrario, el propósito o los resultados del bautismo o la llenura del Espíritu Santo en nosotros no serían los bíblicos, sino que estaríamos buscando egoístamente solo una experiencia más. Número 5, ¿qué otro resultado vemos? Que es la apertura
para las manifestaciones espirituales. Sí, el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, abre la recepción de una variedad de dones espirituales. Y nosotros creemos, según lo que la palabra del Señor enseña en Romanos y en Corinto, que recibimos estos dones como consecuencia de la llenura del Santo Espíritu. Por ejemplo, no podemos hacer milagros sin antes ser investidos del poder para hacerlos. No podemos teletransportarnos sin antes el Espíritu Santo nos ha llenado y toma dominio de nuestras vidas para ser usados en el lugar físico donde Él quiera ponernos. Es como la consecuencia natural de una apertura de nuevas manifestaciones cuando el bautismo del Espíritu Santo ocurre. En sexto lugar, el resultado natural o propio del bautismo del Espíritu Santo es que usted y yo tengamos una vida santa. Ser bautizado en el Espíritu Santo implica que nuestra vida será aún más santificada. Sí, el Espíritu Santo se le llama santo porque es santo, porque no hay nada imperfecto, porque al ser Dios es perfectamente santo, santo, santo. Y al recibir esa investidura de poder, inevitablemente nuestras vidas tienen que cambiar nuestra forma de vivir, y eso no lo producimos nosotros. Eso lo hace el Espíritu Santo, que transforma nuestra manera de pensar para actuar distinto. Eso lo hace el Espíritu Santo, que nos amonesta y nos recuerda: hey, momento, ahora yo estoy viviendo en ti y te quiero usar. ¿De verdad piensas hacer esto? Y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos está guiando para hacer su voluntad. La palabra santidad no es solo perfección y no pecar nunca. Por lo general, cuando pensamos en santidad, pensamos en el atributo de Dios que es santo, santo, santo. ¿Y cómo yo voy a ser santo si soy un pecador? Dios sabe de dónde me sacó. Nunca voy a ser santo. Pero un momento, la palabra santidad no tiene solo ese significado, sino que también implica el hecho de ser consagrado para. Así como los utensilios del templo eran santificados para un uso específico, nosotros somos santificados, es decir, consagrados para ser utilizados con un solo propósito. Y en ese sentido, usted y yo somos llamados a vivir en santidad, es decir, vidas completamente consagradas para el Señor. El que está lleno del Espíritu Santo no vivirá una vida de pecado. Por ello, no solo es hablar en nuevas lenguas y testificar, sino que ir avanzando, ir subiendo cada día un peldaño más. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta no es llegar al cielo, ese es el premio. Nuestra meta es llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Y para eso el Espíritu Santo tiene que trabajar intensamente en nosotros, en nuestro carácter, en nuestras prioridades, en despertarnos y hacernos ver lo equivocado que estamos y permitirle que nuestra mente sea transformada según Romanos 12, 1 y 2, y que tengamos la mente de Cristo, y esa obra es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Entonces, ¿conviene o no conviene sumergirse en esta búsqueda? Por supuesto que conviene, porque de lo contrario seremos una iglesia nominal, seremos una iglesia que no está viviendo en la plenitud de la gracia que Dios ha preparado para sus hijos. Vamos a hablar ahora sobre la recepción
del bautismo del Espíritu Santo. Y esto es muy, muy interesante. Bueno, ustedes saben que los días lunes, creo que llevan 9 lunes seguidos que nos estamos juntando aquí en el Templo Central, un lindo número de hermanos, con un solo propósito: buscar la llenura del Espíritu Santo. Al principio eran poquitos, eran como 5, después 7, 8, 12, 15, y el lunes pasado 25. Tuvimos que irnos a la sala de oración, a la grande, porque no cabíamos acá en la sala chica que está abajo. Y pasó algo maravilloso. El Señor bautizó con el Espíritu Santo a una querida hermana que por años lo estaba buscando. Ella no lo podía creer, después dio testimonio de cómo lo vivió, cómo lo experimentó. Y no solo fue una experiencia, sino que el Señor ya la venía tratando en forma previa. Desde el día 1 en que ella se decidió a buscar esta investidura de poder, el Espíritu Santo fue trabajando en ella. Pasaba adelante, no pasaba nada, volvía a casa triste, como muchos hermanos, pero se dio cuenta que ya no era la misma y que estaba más cerca de ese momento que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y cuando vamos a hablar ahora de la recepción, de cómo uno debe prepararse para recibir esta promesa, tenemos que, y quiero ser bien práctico. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que nos muestra cómo el Espíritu Santo obra, en primer lugar, con los no creyentes, que estamos acá arriba, están acá arriba, y con los creyentes. El Espíritu Santo obra con los no creyentes, según el Evangelio de Juan, guiándolos a la salvación. ¿Por qué? Porque convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y cada uno de nosotros hemos pasado por este proceso del Espíritu Santo. Si nos hemos emocionado al recibir la palabra, cuando nos predicaron, si algo hizo clic, si nos quebrantamos y lloramos hasta más no poder, esa es la obra del Espíritu Santo. Y nos guía a la salvación. Por eso es tan importante predicar la palabra, porque el mismo Espíritu Santo que nos está impulsando a hacerlo es el que va a obrar en aquellos que reciban la palabra. Y también el Espíritu Santo obra con los creyentes. ¿Cómo? Justificándolos, ¿sí? Es decir, quitando el título de pecador y poniéndonos en el lugar que no merecíamos, por eso se llama justificación, hemos sido declarados justos, y nos pone como hijos de Dios. Actúa en la regeneración, es decir, en este cambio interior, los pecados que uno va abandonando en forma progresiva, al punto de reconocerse a uno mismo: wow, qué distinto que estoy, miren que soy capo, todos los logros que he podido tener. No, esa es una obra del Espíritu Santo, que trabaja silenciosamente en nosotros a medida que se lo permitimos. Y en la santificación, lo que comentábamos hace un momento atrás, vivir una vida constante de consagración para agradar a Dios, y aquello que yo practicaba, no, y que me alejaba de Dios, no, ya no más. Y en la parte interna, pero también el Espíritu Santo con los creyentes bautiza. Sí, este cuadro nos muestra que el Espíritu Santo no podría bautizar a un no creyente, ¿cierto? Y nos vemos ese tipo de experiencia en la Biblia. Con la llenura propiamente tal, no la vemos. Ahora, ¿qué se requiere para que alguien, usted o yo, recibamos esta plenitud del Espíritu Santo? ¿Qué se pide de nosotros para que podamos recibir esto tan maravilloso que hemos visto hasta ahora? Bueno, a continuación
algunos tips, algunas consideraciones que yo creo que nos van a ayudar mucho. En primer lugar, es una experiencia para todos los creyentes. Sí. Hechos capítulo 2 dice, porque para vosotros es la promesa, para todos los que están lejos, para tus hijos, para los extranjeros, para los gentiles, lo que se materializó en Hechos capítulo 15. Es para todos. Y hay muchos cristianos que en el día de hoy se sienten indignos, se sienten que esto no es para ellos, que como algo tan santo va a poder venir a mirarme y a habitar en mí. Bueno, que en el nombre del Señor, la fe que provoca leer su palabra nos permita creer esta verdad espiritual y doctrinal, que el Espíritu Santo es una promesa para todos los creyentes. A esto se le llama la democratización del Espíritu. Mire qué cosa más rara. Pero en la clase anterior vimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era una experiencia única y reservada para algunos hombres en momentos puntuales de la historia. Y en Hechos capítulo 2, como cumplimiento de la profecía de Joel, vemos que ahora el Espíritu Santo es para todos, es decir, hay una democratización, está al alcance de todos, de todos. La profecía de Joel señala que es para todos. Es una promesa que trasciende tiempos y razas, judíos, sus hijos, los descendientes, extranjeros o gentiles. Y eso nos alcanza a nosotros, su iglesia. El creyente que busca de esta llenura debe estar convencido que esta experiencia es para él. De lo contrario, si hay duda, si hay como que resquemores, si hay como temor incluso, déjeme decirle que no podrá recibirlo. Porque aquí se tiene que activar la fe. Aquí se tiene que creer o no creer. Y espero que no haya sido yo, sino que la palabra, la evidencia que vemos en los hechos, que personas tan sencillas como usted y como yo fueron usadas de una manera tan poderosa cuando se dispusieron en las manos del Señor. Sí. Si la palabra no nos convence, entonces, ¿qué? Si esto es un impedimento para creer en esta doctrina maravillosa, yo creo que tenemos que pedir perdón. Perdón a Dios. Y como ese ciego que fue sanado por el Señor y que el Señor le pregunta, ¿pero crees realmente? Y este ciego le responde, ay Señor, quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Si esa disposición está en nosotros de querer creer, déjeme decirle que el Señor, el Espíritu Santo, le convencerá. Ahora bien, el Espíritu Santo es un don. Y un don es un regalo. Sí. Y no se otorga al creyente por sus méritos, por sus capacidades. Es solo por la gracia de Dios. A todos nos gusta recibir regalos, ¿cierto? Sí. Y como cuando uno está de cumpleaños, es como que uno está seguro que va a recibir regalos y espera que lleguen buenos regalos. Pero si no ocurre, probablemente no va a ocurrir. Tal vez. Porque el recibir regalos no depende de uno, sino de la persona que quiere o puede darlos. El único requisito humano que podríamos definir es la fe. Para recibir el Espíritu Santo se tiene que tener fe. Y como Dios es soberano, tenemos que entender que Él bautiza, que el Señor bautiza con el Espíritu Santo cuando Él quiere. Nuestra actitud debe ser pedir,
pedir, pedir, pedir, y el Señor va a responder. Lo interesante es que en el proceso, cuando comenzamos a pedir, hasta cuando Dios sabe que lo vamos a recibir, ya no somos los mismos. Tal vez hemos aprendido a pedir correctamente. Tal vez les hemos dado al Espíritu Santo dominio o autoridad para que modifique en nosotros nuestro carácter. Tal vez somos más dóciles. Tal vez ahora no practicamos la maldad, sino que procuramos servir a Dios y consagrarnos para Él y solo para Él. Bueno, ese proceso es el que el Espíritu Santo desarrolla hasta que Dios lo derrama. Tenemos que entender, en tercer lugar, que el Espíritu Santo ya mora en usted y en mí. Sí, al momento de nuestro arrepentimiento, recuerden que la obra de la salvación es producida por el Espíritu Santo en nosotros, y cuando rendimos nuestras vidas al Señor, la palabra dice que somos sellados con el Espíritu Santo, de que pertenecemos a Dios. Y el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Tenemos que tener muy claro que cuando recibimos al Señor, el Espíritu Santo está en nosotros. Y tal vez alguno pueda pensar, pero si ya está en nosotros, ¿no será eso suficiente? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. Porque cuando el Espíritu Santo se derrama y nos llena, ya estando en nosotros, ahí hablamos de que el Espíritu Santo se libera en nosotros, produce algo mucho más profundo. No es solo una obra interna lenta, en la medida que se lo permitamos, sino que nos capacita con poder, con autoridad, derrama dones para un propósito. Encuentro que es maravilloso entender esta realidad de que no estamos solos, que el Espíritu Santo ya está, pero desea llenarnos, que es muy distinta a la obra que ya ha comenzado y que la va a perfeccionar, pero que para usarnos, Él quiere dar lo mejor de sí. El bautismo es un evento separado, sí. El bautismo en el Espíritu Santo es muy distinto, es un evento distinto a cuando nosotros recibimos al Señor, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Son dos eventos maravillosos, sí, pero muy distintos. Y lo que hemos visto debiese en nosotros despertar la necesidad, la curiosidad para saber si será realmente esto cierto. A ver, voy a leer qué dice el libro de los Hechos y va a llegar a la misma conclusión. Sí, esto es verdad. Y si es verdad, si lo dice la Biblia, yo lo creo. Y voy a comenzar a pedir como conviene. Y voy a buscarlo. Y voy a conocer más al Espíritu Santo. Yo no puedo pedir algo que no conozca. Yo no puedo amar a alguien si no lo conozco. Yo no puedo desear tener algo si no sé muy bien cuáles son sus beneficios y qué me va a aportar a mi vida. Bueno, es muy similar. Mientras más conozcamos al Espíritu Santo y su obra, más lo vamos a anhelar. Tal vez esto es un sacudón a la forma de vivir nuestro cristianismo. Tal vez leemos poco la palabra, tal vez tenemos poco tiempo devocional, tal vez oramos poco o nada. Bueno, si quieres experimentar cambios en tu vida espiritual, comienza a conocer a Dios. Comienza a conocer verdaderamente al Espíritu Santo. 4. Estar expectante facilita el que podamos recibirlo. Sí. Dios no bautiza con su espíritu en contra de la voluntad del creyente. Ya hemos visto que si no creemos que efectivamente esto es así, no lo vamos a recibir.
La rendición al Señor y la disposición a someterse a Él por completo facilitan que este evento sobrenatural ocurra. Es decir, si nos consagramos a Él. Nuestra cooperación con el Espíritu al momento de la llenura es reconocer que su iniciación no es producida por nosotros. Sí, porque yo he estado conversando con algunos hermanos que me dicen, mire, yo quiero ser bautizado y yo voy a ser bautizado, entonces yo voy a ayudar al Espíritu Santo. Entonces yo voy a comenzar a hablar para que el Espíritu Santo después siga, pero no. Bíblicamente, la manifestación es después de la llenura. Lo que sí nosotros debemos hacer es no ponerle trabas, es no parar el inicio del Espíritu Santo, sino que reconocer que, wow, aquí algo está ocurriendo y me voy a entregar. Como ocurrió el lunes pasado. Muy interesante, muy hermosa la experiencia de bautismo. Wow, muy hermosa. La hermana no podía contenerse de gozo y una vida muy triste que ha tenido que vivir. Pero ahí está el Espíritu Santo obrando. Número 5. La oración y la alabanza conducen en forma natural a la experiencia. ¿No les ha pasado que en determinadas reuniones el predicador hace una invitación para todos aquellos que quieran recibir el Espíritu Santo? Uno pasa adelante y no pasa nada. Y tal vez uno pasa adelante con un ojo cerrado y el otro abierto. No sé si usted ha orado así alguna vez, a ver qué va a pasar acá, yo quiero ver. Y como que nuestra actitud es muy pasiva, esperando que los cielos se abran y que podamos escuchar un canto glorioso de ángeles y que algo mágico venga y como que ¡fa! Sí, eso puede ocurrir, de hecho ocurre, pero en otro contexto. Si nosotros nos disponemos a pedir en oración que el Señor derrame, bautice con su Espíritu Santo, estamos más cerca de obtenerlo. Si usted va a responder a un llamado para recibir el Espíritu Santo y pasa adelante y no hace nada, se queda callado, va a ser muy difícil que ocurra. Porque la evidencia bíblica que podemos ver es que la visitación del Espíritu Santo ocurre en el contexto de la oración. Jesús dijo, pedid, pedid, ¿qué Padre de vosotros? Y pone varios ejemplos y concluye, cuanto más vuestro Dios, que es un buen Dios, no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. La oración. Y en segundo lugar, la alabanza, la adoración. Adorar a Dios es el preámbulo maravilloso para que esto ocurra. Y de repente, como en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo va a venir y transformar esas lenguas humanas en lenguas angelicales o terrenales distintas a las que usted conoce para glorificar a Dios. Pero nuestra actitud no puede ser pasiva. Si vamos a buscar la llenura, si vamos a pedir, si nos hemos decidido a creer en esto, tenemos que buscarlo activamente, orando. Si voy a pasar adelante, yo no puedo dejar de orar para pedirlo. O si no voy a orar, no puedo dejar de alabar y agradecer a Dios por lo que ha hecho, está haciendo y hará. Es la actitud con la cual nosotros nos presentamos y manifestamos nuestra aceptación a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Dios dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden, oración, como evidencia de que Él es bueno. Miren la media evidencia. La glosolalia es una expresión de alabanza por las obras poderosas de Dios. Eso lo vemos en Hechos 2:11 y 10:46. Y está relacionada con dar gracias a Dios. El creyente debe mantenerse en una actitud de oración y alabanza como acción
previa. La experiencia muestra que alabar a Dios en nuestro propio idioma facilita la recepción del bautismo o llenura. Sí, bíblicamente eso es lo que vemos. Mientras estamos alabando al Señor, estamos tal vez rindiendo nuestras barreras, bajando nuestros prejuicios, estamos entregándonos a que el Señor nos llene. Señor, lléname con tu Santo Espíritu. O alabar al Señor, agradecer, y de repente el Espíritu Santo caerá. Y ahí comenzará un fluir en nuevas lenguas, como ríos de agua viva que no se pueden contener. La evidencia maravillosa es el gozo, un gozo que desborda. Bueno, una experiencia sin igual que está disponible para todos hoy. Ahora, número 6, no es un requisito que algún pastor, algún predicador imponga las manos para que usted sea lleno. No, no es un requisito. De hecho, en el libro de los Hechos, en solo 3 ocasiones vemos esta práctica, que se impone las manos y fueron llenos, pero en todas las demás no hubo esta práctica. Hechos capítulo 2 nos muestra que estaban sentados, todos sentados, y de repente vino el Espíritu Santo. También ocurrió con los samaritanos, con el mismo Pablo y los efesios. Entonces, si usted espera que algún pastor famoso que venga del extranjero, que se le reconozca muy usado por el Espíritu Santo, si él no es el que pone su mano en mi cabeza, yo no voy a ser lleno. No, no es un requisito. El Espíritu Santo lo da el Señor, bautiza al Señor como respuesta a la oración genuina, y Dios lo va a dar demostrando que Él es bueno. 7. Debemos confiar en la soberanía de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo es un don, un regalo. Como tal, quien lo da es quien determina el tiempo perfecto. El Señor responderá a las peticiones que hagamos en esta dirección. Las va a responder. Muchas veces cuando nosotros menos lo imaginemos. En estos lunes de oración hemos escuchado testimonios de que el Señor ha bautizado después de una vigilia, cuando alguien se va a acostar muerto de sueño, se está quedando dormido y ¡fam! Cuando menos lo esperaba. En pandemia, el Señor bautizó a una joven cuando hacía el aseo de los baños escuchando música cristiana. Sí, el Señor va a responder. Solo tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento puede ocurrir si nuestro corazón está deseoso de su llenura. No debemos desalentarnos si esta experiencia no ocurre cuando nosotros lo esperamos, no. Sino que debemos seguir buscando con la convicción de que Dios responderá. Pero ¿sabes lo interesante? Que al no buscar solo la experiencia, y atreverse a iniciar un proceso de búsqueda, Dios nos va transformando día tras día. Dios nos va dando victoria. Dios va preparando nuestro corazón. Dios va a llevarnos a un punto hasta que lo maravilloso ocurra. Pero hasta que eso ocurra, habremos ganado mucho camino. Sí, y estaremos agradecidos a Dios porque nuestras vidas en este proceso va a ser distinto. Va a ser un renuevo, va a ser algo maravilloso que nos va a preparar, nos va a limpiar, nos va a pulir. Y de eso no podemos hacer otra cosa que dar gracias, porque nos vamos a sentir más consagrados para el Señor, al punto de que Él cuando quiera derramará sobre nosotros su Santo Espíritu. Aleluya. Para los hermanos que ven estos videos, después que se lanzan los días jueves a las 8 de la noche,
Aquí están mis datos, mi correo, mi teléfono, por si tiene alguna duda, alguna consulta. Bien. Agradezco la atención, no voy a terminar todavía la sesión, no voy a cometer el error de la otra vez, sino que voy a terminar solo la grabación, invitando a todos quienes han participado hasta ahora de estos temas, tomen un compromiso para buscar genuinamente, intencionalmente, esta llenura maravillosa del Santo Espíritu, porque es para usted, es para usted, es para usted. Y hay un río de bendiciones que nos hemos estado perdiendo al no buscar lo que Dios tiene para nosotros. Que el Señor le bendiga ricamente. Nos vemos el próximo jueves en otro tema de este discipulado.